Re 0. Volumen 3, segundo arco. La semana turbulenta, parte 2. Intermedio, Rem. En comparación con su hermana mayor, la niña llamada Rem tenía una vida cotidiana muy difícil. Incluso entre los humanoides, el poder y el maná que poseía la raza demoníaca estaban muy por encima del resto. Sus cuerpos robustos y la calidad del maná que emplearon les otorgaron una fuerza de combate incomparable. Se jactaban del título de las más poderosas de todas las razas humanoides. La única debilidad que poseían los demonios era su aplastantemente baja población. Una raza dedicada a producir los individuos más poderosos no daba aliento a grandes números, por lo que, a pesar de su fuerza, la raza demoníaca se vio obligada a habitar en aldeas pobres en lo profundo de las montañas. Debido a que eran una raza que vivía lejos de la habitación humana, existían tabúes estrictos entre los demonios para proteger a su número limitado. Para su raza, los gemelos eran abominaciones. Esta era una de las leyes inquebrantables del tipo demoníaco. Por naturaleza, los demonios nacen con 2 cuernos en la cabeza. En tiempos tranquilos, los cuernos están ocultos, pero cuando las circunstancias cambian y sus instintos demoníacos despiertan, los cuernos aparecen en sus cabezas y consumen maná del área circundante. Sus cuernos absorben y controlan maná de la atmósfera, lo que aumenta enormemente sus capacidades de combate. Este propósito los convirtió en el orgullo de su raza. Pero los gemelos nacieron con un solo cuerno cada uno. Entre los demonios, los sin cuernos eran considerados la escoria de la sociedad. Perder incluso uno era motivo de burla. A los gemelos les faltaba algo profundamente precioso desde el momento de su nacimiento. ¿Qué más podrían ser sino abominaciones? Y por eso se enseñó que los gemelos debían descartarse inmediatamente. El destino de este par de gemelas debería haber terminado en ese mismo momento. Y lo habría sido si una de las gemelas no hubiera mostrado su regalo de los cielos, con un tremendo estallido de poder mágico en el mismo momento en que el jefe, después de haber tomado la amarga decisión, estaba a punto de dictar sentencia por su propia mano. La gemela mayor se llamaba Ram, la más joven, Rem. Ambas ocupaban los peldaños más bajos de la escala de la tribu. Su vida diaria estaba lejos de ser placentera. Aunque les habían salvado la vida, todavía eran gemelas. Ambas fueron tratados como si no tuvieran cuernos desde el principio y su gente los crió de manera inhóspita. A pesar de su parentesco consanguíneo, sus propios padres actuaron distantes con ellas. Sus compañeros de tribu no ocultaron su desprecio por las 2 abominaciones. Para ambas, fue la peor infancia imaginable. La hostilidad continuó hasta que los demonios se dieron cuenta de lo que eran capaces de hacer, o más precisamente, hasta que la mayor de las gemelas se dio cuenta de ello. El término más preciso para describir a Ram durante su infancia fue Niña Maravilla. Tenía un talento que excedía incluso el de los grandes demonios a lo largo de su historia. De hecho, toda su raza quedó cautivada por la belleza del cuerno de Ram, que le permitía usar una gran cantidad de maná a pesar de su juventud. Su comportamiento era tan franco como el único cuerno blanco puro en su frente, sin ningún indicio de emborracharse por su propio poder y potencial, lo que hacía que pareciera natural que sus hermanos inclinaran la cabeza ante ella. Fue un trato muy especial para una niña que aún no tenía 10 años. Incluso sus padres fríos y distantes, incluso sus parientes que los habían despreciado abiertamente, incluso el jefe que había intentado matar a las gemelas poco después de nacer, todos quedaron mudos ante la autoridad de Ram. Estaba destinada desde su nacimiento a convertirse en el pináculo de los demonios con cuernos, la más poderosa de todas las razas humanoides. Los miembros de una raza que valoraba la fuerza individual eran impecables en su cortesía hacia un individuo con tal poder. Y sin embargo, Ram nunca utilizó la reverencia de la tribu para su propio beneficio. Todo lo que Rem pudo hacer fue tropezar en el camino hacia la gloria de su hermana mayor. No tenía habilidades superiores a lo normal. Su suministro de maná era estrictamente promedio, con las capacidades de su cuerpo en línea con lo que podría hacer un demonio normal con un solo cuerno. Comparada con Ram, ella no tenía ni la más mínima confianza. Se escondió detrás de la espalda de su hermana como una sombra.
Así fue como se las arregló la joven Rem. Así protegió su corazón inmaduro. No era que estuviera celosa de su hermana mayor. Ella la admiraba. Ella la adoraba. No es que sus padres la odiaran. Amaban tanto a los más jóvenes como a los mayores. No era como si su gente hubiera despreciado a Rem. Por supuesto que tenían grandes esperanzas. Ella era su hermana pequeña. Su hermana, más amable que nadie, sus padres, llenos de expectativas, todos sus parientes, animándola a sobresalir como su gemela. Estos eran los pequeños cortes que irritaban a Rem. Sin duda fue la consecuencia directa de que ella y su hermana parecieran dos guisantes en una vaina. Sin embargo, aunque sus alturas y rostros eran idénticos, sus cualidades como demonios estaban en escalas completamente diferentes. Por supuesto, Rem se esforzó por cambiar esas circunstancias. Puede que no hayan sido más que esfuerzos superficiales y torpes de prueba y error por parte de un niño pequeño, pero Rem intentó todas y cada una de las formas de acercarse a su hermana mayor, para vencerla incluso en un solo área. Pero Ram simplemente era mejor en todo. Y así, Rem todavía era una niña pequeña cuando supo que la hermana más cercana a ella, la hermana que amaba más que a nada, ocupaba un área que nunca jamás podría alcanzar. Nunca podría estar al lado de su hermana. Ram siempre caminaba delante de ella, bañada por la luz del mundo. El lugar de Rem estaba detrás de su hermana, encogida detrás de su espalda, asomándose de vez en cuando, solo para alejarse de la luz deslumbrante. Una vez que se rindió, pudo aceptar los sufrimientos de la vida diaria, como una caña que se dobla con el viento. Se preguntó cuánto tiempo tendría que soportar su débil capitulación. Una noche, Rem se despertó sin poder dormir bien debido al calor. Se deslizó de la cama de madera y se quitó las mantas de su cuerpo cubierto de sudor. Cuando Rem miró a su alrededor, de repente se dio cuenta de que su hermana mayor, que siempre dormía a su lado, se había ido. Tengo que buscar a mi hermana ahora mismo, pensó. Si su hermana estaba despierta, tenía que seguir su majestuoso andar. Hacerlo sin falta, incluso para asuntos tan triviales como despertarse brevemente para orinar, era la obsesión de Rem en ese momento. Tengo que salir, pero solo entonces Rem notó tardíamente la fuente del calor, las llamas que envolvían su casa. Cuando tocó el pomo de la puerta, apartó la mano del calor. En ese momento, la verdad lo comprendió. El somnoliento sentido del olfato de Rem fue despertado por el olor de algo quemado. Le picaba la frente a medida que su cuerno crecía y aparecía por completo. Al instante, usó su cuerpo sólido para derribar la puerta y salir corriendo de la casa envuelta en llamas infernales. No sabía por qué había sucedido esto, pero obedeció sus instintos de huir, de salir. Rem derribó la frágil cerca de una patada y corrió desde su casa hacia el mundo exterior. Incluso entonces, un solo pensamiento fanático dominaba su mente. Tengo que salir de casa y que mi hermana me diga qué hacer. Pero entonces, ese pensamiento quedó en el camino ante la vista que la esperaba una vez que salió de la casa. En el centro de la aldea había un montón de cadáveres quemados. Las casas en llamas y los árboles arrasados por las llamas habían convertido su mundo familiar en un infierno rojizo en una noche. Cuando Rem vio los rostros de sus padres entre los cadáveres tragados por las llamas, inmediatamente abandonó todo pensamiento racional y cayó de rodillas en ese mismo momento. Rem permaneció arrodillada mientras un grupo de hombres vestidos con túnicas negras la rodeaban tranquilamente. Incluso de cerca, las profundas sombras de sus capuchas ocultaban sus rostros hasta que estuvieron muy cerca. Incluso entonces, no eran caras que ella reconociera. Sin embargo, cuando Rem no sintió ni un solo rastro de buena voluntad por parte de ellos, una sonrisa apareció en ella que parecía extraña en sus mejillas. Esa sonrisa fue la que escondió su desesperación por el bien de todos los demás. Las figuras no respondieron en lo más mínimo a la expresión o al dolor detrás de ella. Las sombras se acercaron a ella, levantaron sus manos y balancearon las brillantes hojas plateadas dentro de ellas hacia la niña, pero sus cabezas volaron al momento siguiente. Sangre. En un solo momento,
4 vidas habían sido arrebatadas con tal habilidad que las cabezas nunca levantaron un grito, ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido. La sensación familiar del maná pulsando contra su piel instantáneamente le dijo a Rem que era obra de su hermana. Ella se levantó. Si su hermana estaba aquí, Rem tenía que seguir su ejemplo. Ni siquiera necesitaba mirar a su alrededor. Sus ojos localizaron a su hermana mayor de inmediato. El rostro idéntico al de Rem estaba deformado por el dolor. La hermana mayor corrió a abrazar a la menor, suspirando de alivio y relajando su cuerpo cuando se dio cuenta de que Rem estaba ilesa. Rem le devolvió el abrazo a su hermana, sin sentirse nunca más patética o más feliz en su vida. Rem no recordaba claramente lo que pasó después. Ella pensó que dejaría todo en manos de su hermana. Eso fue lo mejor. Eso fue correcto. Hermana siempre eligió la mejor opción entre todas las posibilidades disponibles. Y, sin embargo, las habían rodeado antes de que ella se diera cuenta. Incluso con siluetas tan numerosas que formaban una pared, Rem las miró aturdida, todavía creyendo que su hermana de alguna manera la superaría. Su hermana empujó delante de ella, esforzándose por gritar. Las lágrimas brotaron de sus mejillas, su cuerpo pareció encogerse mientras hacía una súplica desesperada. Cuando tiraron a su hermana al suelo, Rem se sintió preocupada. Mirar a su hermana con desprecio era contradecir su forma de vida. Estar detrás de su hermana, esconderse detrás de su espalda, era lo que daba sentido a su existencia. Su hermana gritó. Volvió a ponerse de pie y extendió las manos ante ella. Ella desató el maná. El poder fluiría a través de su hermana y espadas invisibles descenderían sobre el mundo, cortando todo a su alrededor. Pero el momento antes de desatarlo, su hermana se giró, abrazó a Rem y luego, un impacto. Y entonces, Rem solo pudo mirar. Vio el acero brillar en la cabeza de su hermana desde un lado. Vio un brillo blanco bailar en el cielo enrojecido. Vio el cuerno cortado girar y girar y girar. Vio sangre brotar de la frente de su hermana. Escuchó el grito agudo de alguien. Escuchó los gritos de la hermana que adoraba, la hermana que la había protegido y recibido el golpe por ella, mientras el hermoso cuerno blanco que tanto había envidiado caía por el cielo. Finalmente se rompió. Ese fue el pensamiento que tuvo. Rem no entendió los detalles de lo que ocurrió después de ese punto. Lo que sí entendió fue que en algún momento habían perdido el conocimiento, solo para despertar lejos de casa con una enorme mansión a su alrededor, y que su hermana, que había perdido su cuerno, estaba allí con ella. Su hermana fue la primera en recuperar la conciencia y se alegró mucho al ver a Rem despertar, pero Rem estaba perdida en sus pensamientos sobre su gemela, cuyas habilidades eran inferiores a las de una persona promedio ahora que había perdido su cuerno. En la superficie, su comportamiento se mantuvo prácticamente sin cambios, pero no había rastro del talento que había dominado en cada área. Ahora que luchaba incluso con cosas menores, Rem tenía muchas oportunidades para ayudarla. Y entonces, uno podría pensar que Rem desarrollaría un complejo de superioridad hacia su ahora universalmente inferior hermana, pero estaría equivocado. El complejo de inferioridad se arraigó en el espíritu de Rem incluso más profundamente que antes. En otras palabras, Rem se sintió avergonzada por el hecho de que su hermana había pasado de ser amada por todo el mundo, a tener que soportar la vida en el fondo. La culpa de Rem fue estimulada por la admiración que sentía por su hermana mayor. Si el corazón de Rem hubiera estado lleno solo de pensamientos celosos, sin duda no habría sido así. Pero Rem amaba a su hermana. Y no era tan astuta ni tan egoísta como para vivir y olvidar el pensamiento que había tenido en el momento en que le rompieron el cuerno a su hermana. ¿Tengo que hacer todo en el lugar de mi hermana, en lugar de mi hermana? Rem cambió la forma en que se dirigía a su hermana mayor y dejó atrás sus días de esconderse en su sombra. La batalla de Rem había comenzado. En todas las cosas, en todos los deberes que le asignaban, lo único que podía pensar era que la hermana haría esto. Ella siempre había estado detrás de su hermana, observando. El juicio de su hermana nunca había fallado.
Aún así, los resultados siempre fueron menores de lo que esperaba. Eso era natural, porque su hermana era increíble. Con una hermana pequeña con defectos como ella, ni siquiera ambas trabajando juntos podrían llegar al mismo lugar. Rem tuvo que abrir el camino que propiamente su hermana había abierto, haber caminado, haberla conducido hacia abajo y llevar a su hermana mayor de la mano. Ya no había vida individual para la chica conocida como Rem. Para Rem, lo único que podía hacer era vivir la vida que tendría su hermana. El hecho de que no pudiera desempeñar ese papel la hacía incapaz de creer que tuviera algún valor real. Pasaron los días y los meses. Allí, en la mansión que las había acogido a ambas cuando su tierra natal fue quemada, la brecha entre su realidad y los ideales de Rem la desgastaba día tras día. No es que a ella le importara su papel de sirvienta. El lord de la mansión benevolentemente les había dado un lugar donde quedarse, y además, adoraba a su hermana mayor lo suficiente como para que no le importara ofrecer cuerpo y alma. Si surgían problemas durante estos días tranquilos, Rem asumía toda la responsabilidad. Lo has hecho bien, decía el maestro en alabanza. Había escuchado esas palabras muchas veces en su tierra natal. No te fuerces, le decía su hermana a Rem preocupada. Pero incluso forzarse a sí misma aún no era suficiente. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, una persona irresponsable le había preguntado a Rem. Eso era obvio. Porque ella era inferior en todo y en cualquier cosa. Incluso si se esforzara hasta el punto de ruptura, tallando su alma y quemando su cuerpo hasta convertirlo en cenizas, nunca alcanzaría lo que debería haber sido. ¿Qué podría hacer ella para espiarse? Y así, Rem dedicó su vida a abrir el camino que su hermana debería haber recorrido pero que Rem le había robado. Porque Rem era una sustituta de su hermana en todas las cosas y nada más. Con su obsesión fortalecida, los 7 años desgastaron a Rem. Otros elogiaron diligentemente a Rem a diario por su arduo y serio trabajo, aunque para Rem estos esfuerzos nunca dieron resultados satisfactorios. Incluso el margrave Rosual la elogió como una trabajadora capaz, hasta el punto de que le ordenó servir a su lado, durante ese importante momento en el que se estaba llevando a cabo la selección real. Y, sin embargo, todos los elogios que se ganó llenaron el pecho de Rem de una vaga inquietud. Los días y los meses no habían hecho que su sentimiento de culpa se desvaneciera. De hecho, solo lo habían reforzado y ella continuó viviendo su vida por el bien de su hermana mayor. Y entonces, Lady Emilia y su hermana regresaron de la capital real, trayendo un elemento extraño a la mansión. Mi nombre es Subaru Natsuki. 0 experiencia laboral. Encantado de conocerte. El muchacho herido había sido llevado a la mansión porque había salvado la vida de Emilia. Al despertar, el joven negoció con Rosual y obtuvo el puesto de aprendiz de sirviente en muy poco tiempo. Naturalmente, Rem se sintió invadida por un profundo sentimiento de desconfianza hacia el joven de origen incierto. En particular, no pudo encontrar nada que le gustara durante los primeros 2 días, cuando el joven había plasmado una sonrisa en su rostro y trabajado constantemente para ganarse el favor de ella y de su hermana. Además, había un hedor flotando a su alrededor que desencadenó recuerdos en Rem que apenas podía soportar. Era el olor de la bruja, el miasma que rodeaba solo a unos pocos seres en todo el mundo. Desde que su tierra natal se convirtió en un mar de llamas, la nariz de Rem había aprendido a detectar el hedor. Ella no sabía por qué. Solo sabía que le provocaba recuerdos abominables y que 7 largos y amargos años le habían enseñado que nada bueno salía de lo que acompañaba a ese olor. No había podido dejar clara su antipatía frente a Rosual y Emilia, pero en cambio, a menudo se había encontrado mirando al joven mientras él parecía en guerra consigo mismo. Ahora que había perdido su cuerno, la hermana no necesitaba ninguna relación más que la que tenía con Rosual, a quien adoraba. Para Rem, que le había robado el lugar que le correspondía a su hermana, no había nada más importante que proteger el lugar donde su hermana pudiera estar cómoda. Y Rem no mostraría piedad hacia aquellos que amenazaran su hogar. Hasta donde todos pudieron ver, el niño no mostró ningún signo de comportamiento adverso. Sin embargo,
incluso cuando su hermana le dijo que solo debían mirar. Rem pensó que debían expulsarlo de la mansión lo antes posible. Para cuando algo suceda, será demasiado tarde. Esa fue la conclusión a la que Rem había llegado en ese momento. Y entonces, vio a Subaru durmiendo en el regazo de Emilia. Rem le dio mucho peso a la opinión de Emilia sobre el asunto, pero internamente todavía estaba luchando por pensar en cómo debería tratar a la persona conocida como Subaru. Rem, que había observado estrictamente cada acción de Subaru porque era un extraño, entendió que hacía todo lo posible en todo lo que hacía, incluido el sarcasmo. Estaba en completo contraste con su manera frívola. Y verlo luchar tan duro para producir resultados a pesar de su capacidad inferior le recordó a alguien, pero no podía identificarlo. A partir de la mañana siguiente, vio el comportamiento de Subaru bajo una luz diferente. La tensa atmósfera se evaporó, la forma en que abordó todo cambió, incluso si su habilidad técnica no lo había hecho. Había pasado de esforzarse sin una meta tangible a arder de deseo de lograr algo. Naturalmente, su forma de trabajar también cambió. Todavía frenó a otros, pero la calidad de su trabajo aumentó un poco. Rem, que no agradecía ningún cambio en su entorno, todavía consideraba a Subaru como un intruso problemático, pero sentía que al menos no debería considerarlo como un enemigo. Entonces, cuando Roswell estuvo ausente, ocurrió el desastre. En el peor de los casos, toda la aldea podría quedar aniquilada. Rem, a quien su hermana mayor le ordenó acompañar a Subaru, medio dudaba del escenario extremo que había sugerido tan seriamente. Sin embargo, cuando llegaron a la aldea Arlam, los niños realmente estaban desaparecidos, y la barrera que debería haber bloqueado el bosque se había roto y ya no funcionaba. Rem, vamos. Tenemos que hacer algo. Rem había retrocedido ante la invitación de Subaru de ir al bosque a rescatar a los niños de su difícil situación. Por supuesto que fue extraño. Rem no podía entender por qué alguien tan impotente actuaría tan desesperadamente por niños que apenas conocía. Subaru no estaba siendo imprudente. Era muy consciente de su propia debilidad. Y aún así no dudó en pedir a los demás las cosas que le faltaban. ¡Qué increíble arrogancia!, había pensado. Fueron al bosque, encontraron a los niños y usaron magia para salvarlos. Incluso cuando Subaru quiso adentrarse más en el bosque para encontrar al último niño desaparecido, Rem no se sorprendió. Con ojos que decían que era un inútil, una expresión que decía que no estaba a la altura, una voz que contenía muchas veces el impulso de ceder, Subaru nunca dejó de luchar. Cuando Rem vio a Subaru dirigirse solo al bosque mientras ella curaba a los niños, su corazón latía furiosamente. Estaba llena de una calidez que las palabras no podían expresar. Después de que Rem entregó a los niños a los jóvenes de la aldea, confiando en el miasma de la bruja para llegar a Subaru una vez más, ella lo encontró en una situación de vida o muerte, rodeado por un grupo de bestias demoníacas. Ver a la chica dormida en los brazos de Subaru había despejado todas las dudas de Rem. Mientras Subaru corría, Rem saltó a la acción, interfiriendo por él contra la multitud atacante de bestias demoníacas. La sangre y el dolor jugaron con ella, pero Rem se sintió ligera, como si le hubieran quitado un peso del corazón. Ni una sola vez había imaginado que confiar en alguien, confiar en Subaru, pudiera sentirse tan bien. Al momento siguiente, Rem había sufrido un impacto que sumió su mente en la oscuridad. En su lugar, sus instintos demoníacos se hicieron cargo y comenzó una matanza indiscriminada. Aprendió el placer de hacer volar la carne. Sintió placer al entregarse a su poder, olvidando por completo su objetivo. Sus instintos demoníacos exigían más sangre, más vidas. La colisión contra su espalda había hecho volar a Rem, amortiguando sus reacciones. Algo la estaba reteniendo. Cuando miró hacia atrás, vio el rostro de Subaru. El alivio en él hizo que Rem pasara del pensamiento reflejo al pensamiento racional. Vio una feroz bestia demoníaca justo al lado de él, con los colmillos acercándose. Necesitaba saltar, extender la mano, salvarlo, eso pensó Rem cuando, de repente, el miasma le hizo cosquillas en la nariz. Eso la hizo retrasar su decisión un solo momento.
Y luego. Gaa. Ren finalmente se dio cuenta de que ella no había cambiado en absoluto. Había cometido el pecado de hace mucho tiempo, otra vez. Fin del intermedio.